hora estábamos analizando los escenarios que tenía el Palacio de la Moneda respecto a un estado de excepción. Acotado se hablaba el día de ayer. Y fue acotado desde una mirada, pero entregando amplias atribuciones a las Fuerzas Armadas, algo que no había ocurrido al menos bajo la administración de Sebastián Piñera. A ver, la realidad es cambiante. La realidad es cambiante. Y a veces las personas cambian. A veces no cambian nada, pero a veces cambian. ¿En qué sentido? Efectivamente nos encontramos ante un nuevo gobierno que votó siempre en contra de los estados de excepción. Y ahora se encuentra ante la necesidad de aplicar algún estado de excepción. Y para no caer en esto de que ahora se desdice de lo que antes negaba, se le pone al estado de excepción acotado. Que es una manera casi de salvar las pilchas, como dicen, ¿no es cierto? De salvar la apariencia. Porque el cambio no es fundamental. Ahora, hay un cambio sí, pero tan acotado que casi da lo mismo. Ahora, yo quiero decir algo. ¿Supone esto un fracaso para el gobierno? Supone un fracaso para el gobierno. Pero, ¿es acaso culpa del gobierno? Y yo creo que lo fácil es decir que sí, pero yo creo que no es absolutamente culpa del gobierno. El gobierno ha tenido problemas de instalación y hoy día lo que está teniendo es problemas de gestión. O sea, es un gobierno que le cuesta ir concretando la voluntad de lo que quiere hacer. Las reparticiones, si uno analiza, están no paralizadas tampoco, pero les cuesta como que todavía no arrancan, a pesar de que ya llevan 2 meses a cargo de las instituciones. Entonces, ¿cuál fue la apuesta del gobierno para enfrentar la violencia en la macrozona sur? Como algo, como dicen ellos, algo holístico. Bueno, en realidad, incorporar múltiples variables. Una es la seguridad, pero lo otro era tender una mano al diálogo, invertir fuertemente, como tú dices siempre, los acuerdos, Néstor, en la macrozona sur eran con un maletín, como tú has mencionado, lo hicieron muchos gobiernos, digamos. Está el anuncio de compra de tierra. Era con millones de dólares detrás, digamos. Claro, entonces, este gobierno... Que también lo hace, porque claro, lo de la CONADI, ¿no es cierto? Pretendió hacer lo mismo y algo más, no seamos tan drásticos. El problema es que el gobierno aspiraba que con esas medidas no fuese necesario tener que aplicar medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque creía que iba a haber una contraparte que lo iba a recibir, si no con los brazos abiertos, con una silla bien puesta, por ejemplo en Temucuicui, y por eso la ministra Sichel fue a Temucuicui, donde no la recibieron con una silla, sino que la amedrentaron a balazos al aire, pero balazos. Y probablemente pues, es porque no hay una contraparte, sino que en el mundo de la macrozona sur hay varias contrapartes. Y probablemente el fracaso para este gobierno es asumir, que tendrá que hacerlo, un dato de la realidad, que algunas de estas contrapartes, que puede que sean pocas y acotadas, no quieren dialogar. Esto es bien por ahora. Yo no estoy diciendo si mañana, pasado, en un año o en meses más, sí cambian de actitud. Pero ahora no quieren diálogo. Han sido muy duros en caracterizar al gobierno de Gabriel Boric, calificándolo de más de lo mismo, o sea, en declaraciones públicas, ni siquiera en una conversación, digamos, una sobremesa, en declaraciones escritas. Y yo creo que íntimamente para muchas autoridades del actual gobierno debe ser muy duro reconocer que hay algunos grupos pequeños con los cuales en alguna ocasión ellos estuvieron en contacto cuando eran oposición. Hoy día no los reconocen como interlocutores válidos. Esto habla también de la diáspora de ese mundo mapuche, habla también de que unos pocos grupos pueden tener sometidos a quizás que son mayorías de grupos, incluidos mapuches, que quizás quisieran estar en una mesa de diálogo, y aquí hay un clima de amedrentamiento. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, seguir haciendo oferta, porque lo dijo la ministra Vallejo ayer, ¿no es cierto?, que la política del gobierno para la macrozona sur es multifacética, etcétera, etcétera. Eso va a seguir, pero también tiene que dar señales de resguardo de la seguridad pública, porque ese es un deber del Estado, sobre todo para la mayoría de la población que vive en esa zona. Y desde esa perspectiva, sí es un fracaso, o por lo menos, si no un fracaso, un tropezón para el gobierno tener que incurrir en un estado de excepción que no les gusta. O sea, tanto no les gusta que siempre votaron en contra cuando se propuso en gobiernos anteriores. Mira, si nos vamos de lleno a lo que se hizo hoy, va a salir mañana publicado en el Diario Oficial y comienza a operar este estado de
excepción constitucional para la macrozona sur. Si uno lo mira, la Contraloría hoy ha revisado y ha dado el cumplice porque cumple, valga la redundancia, con todos los estándares de legalidad, que es lo que le corresponde a la Contraloría. No es el mérito, sino si está en forma y en orden, obviamente, a las atribuciones que tiene, en este caso, el presidente de la República, Gabriel Boric. Lo que sí ocurre con este documento es una cuestión de mérito, o sea, de fondo, donde sí hay distintas visiones. No sabemos cuál fue la decisión política para ello. Por ejemplo, si comparamos el decreto, y esto es importante para poder tenerlo en cuenta, si comparamos el decreto 270 del mes de octubre del año 2021, que es el decreto 270 que envió el gobierno de Sebastián Piñera para el estado de excepción en la macrozona sur, señala, en el artículo 1, Sebastián Piñera dice, declara ese estado de excepción de emergencia por grave alteración del orden público. Lo declara expresamente. Si miramos el decreto 189, que es el que ingresó esta mañana y que tiene la luz verde de la Contraloría General de la República en la forma, señala, no se refiere a los mismos términos, pero no se refiere a esto, por grave alteración de orden público. Lo dejaron fuera. La pregunta que muchos hacen es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entonces? Pero nos vamos al decreto 3, al artículo 3 del decreto 189. Si uno los pone, el decreto 270, que es el de Sebastián Piñera, con el decreto 189 de Gabriel Boric, son casi iguales. Fíjense que mientras que en el artículo 3 de ese mismo decreto, como decía, son iguales, dice asumir el mando de las Fuerzas Armadas y se decreta que para tal efecto deberán velar por el orden público, etcétera, etcétera. ¿Qué le agregó Sebastián Piñera? Le agregó una frase, y abro comillas. En especial las Fuerzas Armadas podrán desplegar unidades aéreas, terrestres, marítimas para prestar apoyo logístico de vigilancia, transporte y tecnología a los procedimientos policiales. Voy a repetir esto. A los procedimientos policiales a desarrollarse en las zonas declaradas de emergencia. Y le ponen 2 puntos y dice, no podrán, se refiere al ejército, no podrán llevar a cabo procedimientos de manera autónoma, directa, sin perjuicio al decreto supremo. ¿Qué quiere decir? En simple, no se le facultó por el gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, hacer controles de identidad. El ejército no podía hacer controles de identidad. Si nos vamos al decreto 189, se omitió todo esto. No existe, o sea, los militares que estén en la carretera van a poder hacer control de identidad. ¿Qué es lo que, para que lo entendamos? El decreto 270 de octubre del año pasado le daba un proporcional del 60% de todo lo que podía hacer el ejército. El decreto 189 de Gabriel Boric, el que fue aprobado y que se va a poner en vigencia a partir de mañana, le entrega el 100% al ejército los niveles de su forma de actuar. ¿Cuál es el tema acá? Es que sí le agrega algo el gobierno de Gabriel Boric. El respeto a los derechos humanos. Eso no estaba explícito en el decreto de Sebastián Piñera y acá sí. Pero no sé, a mí me suena, quizás. Es que hay que explicitar que hay que respetar los derechos humanos. A mí me parece. O sea, el Estado de Chile, por definición, tiene que respetar los derechos humanos, todas sus instancias. ¿Cómo en un decreto tú le dices, usted va a actuar pero respetando los derechos humanos? El accionar de las Fuerzas Armadas debe hacerse con pleno respeto a los derechos humanos, eso textual. Es que si no respetan los derechos humanos, es como decirle, seamos más amplios todavía. Entonces, tiene que ser sin cometer delitos. La violación de los derechos humanos es un delito. Es como, mira, yo siento que el gusto, digamos, de poner palabras. Sí, ¿cuál es el problema? Y yo creo que aquí puede ser inexperiencia. Bueno, uno puede... Mira, es como si... No lo sé. Es como si el presidente, cuando nombra un ministro, diga... No robe. Exacto. Ministro, jura cumplir y no va a meter las manos en la caja chica de su ministerio, o no va a cometer abuso de poder. Pero debiera ser una obviedad. Entonces, yo no sé si estamos tan atrasados a esta altura que hay que andar explicitando esto. Yo no sé cómo esto se lo toman las Fuerzas Armadas, además. Es que a eso voy en el punto que justamente tú mencionas. El asunto acá es que este decreto, y por eso yo hablo de que consultábamos y hablamos con algunos abogados durante la jornada, es que probablemente hay algo de inexperiencia quienes redactaron este decreto.
si bien tomaron mucho de lo que estaban en los decretos de Sebastián Piñera, y si alguien puede decir buscaron los de Michelle Bachelet, eran prácticamente iguales. Pero el asunto aquí es que, claro, Sebastián Piñera le raya la cancha a los militares respecto a su actuación. Acá les dejan 100% libre de realizar las acciones que ellos estimen correspondientes según la RUF, ¿no es cierto? Lo que recién escuchábamos en titulares, que es la regla de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas. Pero el asunto es que este es un decreto para militares. No es un decreto para ti, Aldo, ni para mí. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando se hace un decreto de estado de excepción constitucional es como el Palacio de la Moneda, en este caso el presidente, le entrega la carta de navegación a las Fuerzas Armadas. ¿Me explico? Es a las Fuerzas Armadas a quien le está hablando a través. Esto es... Aquí, estas son sus reglas y aquí es donde usted va a jugar. Entonces yo no sé, por ejemplo, para los quienes van a asumir como jefes de Estado de la Defensa en las regiones respectivas, si están cómodos con este documento y qué nivel de responsabilidad pueden llegar a tener ellos en caso de que pase A, B o C. Yo estoy leyendo la norma, digamos, en el diario oficial, ¿no es cierto? La publicación. ¿Qué parte uno sí? Visto lo establecido en los artículos y considerando, uno, que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos violentos en las rutas, especialmente en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la región del Biobío. Yo el mediodía me hacía la pregunta si el gobierno adopta esta medida porque contabiliza, percibe o constata que el aumento de la violencia es tan grande en lo que va de este gobierno. En 2 meses se ha incrementado tanto la violencia que es necesaria esta medida. Yo lo formulo como pregunta. Un poco lo responde aquí en el considerando número 1, digamos, del decreto. O sea, es que efectivamente, porque hemos hablado tantas veces, ¿no es cierto?, del acostumbramiento, en este caso el acostumbramiento a la violencia en la macrozona sur, pero da la sensación de que una de las razones, hay razones políticas evidentemente, pero aquí hay un reconocimiento de que hay un aumento sostenido y me imagino que tan importante de la violencia en lo que va de la actual administración que lo obliga a adoptar esta medida. Es parte del considerando número 1. O sea, hay más violencia que el primer día que asumieron. Yo voy a repetir algo que ya hemos dicho. Hemos pasado una importante cantidad de meses con estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía, en la macrozona sur. Ya que nos va a decir, bueno, ahora están criticando el Estado. Nosotros lo hemos dicho siempre. Sí. Si usted mira los números, se generaron atentados, tenemos homicidios, sí, con estado de excepción constitucional. No nos olvidemos que acribillaron. Pero hay un argumento, Néstor, que es el argumento que usó el gobierno anterior y que probablemente va a usar este gobierno, que va a decir en 15 días más, en un mes más, pero con el estado de excepción fueron menos. Sin estado de excepción habrían sido más. Es como jugar a los dados. Pero me salió un 6, un 4, 10. Claro. No está mal. Pero también hay que estar en la región de la Araucanía para saber que si yo vivo en Pidima, vivo en Bajo Mayeco, a las 8 de la noche o antes, en verano a las 8 de la noche, me tengo que ir rápido a mi casa o quedarme en la casa de un tercero porque en el camino me puede pasar algo. Pero Néstor, pero los militares no van a estar en caminos secundarios. No, pero por eso le estoy diciendo. Aquí hay una discriminación, creo yo. Toda la gente que vive en zonas semirurales, este estado de emergencia los deja, digamos, en un estatus de prescindencia o de un poquito, o de semiprescindencia, de prescindencia acotada a propósito del decreto, ¿no es cierto? Vale decir, son importantes pero no tanto. Si usted no vive en la ruta 5, bueno, problema suyo. Ahora van a decir, ¿por qué? Porque los militares no van a poder estar. A mí me parece eso que es una omisión grave. Ojalá que no se traduzca, o espero, en que esto se constate a través de nuevos hechos violentos en los próximos días. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.